les comentaba es que el diagnóstico diferencial se puede dividir en causas vasculares y no vasculares. Dentro de las causas vasculares que son las causas menos comunes, o sea, que en cuanto al diagnóstico diferencial, pues vamos a encontrar al hematoma intramural aórtico, pero sin disección aórtica, al aneurisma aórtico, que pues justamente lo platicábamos, que en la radiografía pues se ve bastante parecido, pero bueno, las manifestaciones clínicas pues van a ser ligeramente distintas. Alguna lesión aórtica sin disección y a la arteriopatía periférica crónica. Dentro de las no vasculares, que aquí pues sí son las más comunes, las puse de superior a inferior, o sea, bueno, las puse de la más común, perdón, a la más, a la menos común. Tenemos el síndrome isquémico coronario agudo, o sea, un infarto al miocardio, una embolia pulmonar, un neumotórax también espontáneo, insuficiencia aórtica, pues porque pues ya lo mencionábamos, que también si la disección aórtica alcanza a lesionar la válvula aórtica, pues vamos a cursar también con una insuficiencia aórtica. También la rotura esofágica, la pericarditis y la pleuritis. Siguiente, por favor. Bueno, ahora ya llegando con el tratamiento, vamos a ver que dependiendo de del segmento de la aorta que esté pues dañado, vamos a ocupar el tratamiento pues correspondiente, ¿no? Entonces, llegando a la aorta ascendente como medidas de criterio para poder realizar un tratamiento quirúrgico, se va a realizar si el diámetro del aneurisma alcanza los 55 milímetros, o en el caso de que algún paciente con mayor riesgo de disección tenga un diámetro de 50 milímetros, y con un paciente de edad avanzada y con comorbilidades, de que el diámetro del aneurisma sea menor o igual, perdón, a 50 milímetros. Y bueno, ¿cuál va a ser la técnica de elección? Pues va a ser el reemplazo valvular aórtico en presencia de una aorta bicúspide. La que sigue, por favor. Ahora, si la disección está en el arco aórtico, se va a llevar a cabo, bueno, la parte de la disección, bueno, la resección del aneurisma, perdón, que va a ser reemplazado con un tubo de Dacron, se va a realizar con un paro circulatorio bajo hipotermia. ¿Esto por qué? Porque vamos a tener que proteger a nuestro cerebro para evitar una posible isquemia cerebral o trombos de las mismas placas de ateromia en caso de que la causa sea derivada de una aterosclerosis. En el caso de que esté dañada la aorta descendente, vamos a tener que utilizar una sustitución del fragmento dañado, la prótesis de Dacron, pero vamos a plasmar lo mismo del arco aórtico. Vamos a tener que ahora proteger con hipotermia a la médula espinal para evitar una paraplegia, que también la habíamos mencionado. Y también podemos utilizar un stent transnominal endovascular. Y en el caso de que sea la disección en la aorta abdominal, también podemos utilizar el tratamiento farmacológico como beta bloqueadores. Más utilizado es el labetalol. Y utilizar la cirugía si el aneurisma mide 55 milímetros, y también lo vamos a ocupar en pacientes fumadores e hipertensos principalmente. Ahora, aquí tenemos en este diagrama como tal el manejo. Entonces, las medidas generales que para disminuir el dolor, vamos a ocupar opioides. El más ocupado es la morfina para disminuir el dolor o quitarlo. Vamos a monitorearlo para ver precisamente que no sea una disección pues, que llegue ya, o sea, como nos comentaba la doctora. Y también vamos a ver si hay una malperfusión visceral para ver lo mismo de que no se vaya hacia, o sea, que no se perfore de más. Ahora, la terapia antiimpulso vamos a usar como primera línea los beta bloqueadores. Como les decía, la betalol es el más ocupado en una dosis como en bolo inicial de 20 miligramos por vía intravenosa, en mantenimiento de 0.5 a 2 miligramos por minuto. Y vamos a tener que, como meta, llegar a una tensión sistólica de 100 a 120 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca de 60 a 80 latidos por minuto. Y si en segunda línea vamos a ocupar los nitratos como nitroprusiato, perdón, de 0.5 a 10 picogramos por minuto por kilogramo. Y esto vamos a evitarlo si no hay si el beta bloqueador no funciona de manera adecuada.
Y el manejo quirúrgico, como les había dicho, en la tipo A es una cirugía emergente para reparar la aorta ascendente y la tipo B, pues es para una terapia endovascular y una cirugía abierta si la terapia endovascular no es factible. La que sigue, por favor. Y como complicaciones, habíamos dicho que primero puede haber una ruptura aórtica. Esto es si la raíz aórtica o la raíz de la válvula, como lo comentaba mi compañero, se termina o llega a la afectación hasta ese momento, puede causarnos una insuficiencia aórtica. También vamos a tener un taponamiento cardíaco, una perforación en la cavidad pleural, una perforación, esta perforación a la cavidad pleural nos puede causar alguna pues, manifestación pulmonar. También podemos tener una perforación al esófago, lo cual nos va a dar disfagia, incluso hemoptisis, este, una perforación a los bronquios de la tráquea y síndromes de malperfusión visceral y periférica. Claro que sí. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el aneurisma aórtico. Em, Primero vamos a ver la definición y clasificación. Bueno, en primer lugar está el aneurisma de la aorta torácica, que pues es un área debilitada de esta misma en el pecho, y esto pasa cuando la pared de la aorta se debilita y la arteria se puede ensanchar. Igual en la aorta, bueno, en la aneurisma de la aorta abdominal, igual es una zona agrandada en la parte baja de la arteria aórtica, y pasa cuando la pared de la aorta se debilita, la arteria igual puede ensancharse. Y en la clasificación morfológica tenemos las aneurismas fusiformes, que es cuando hay una dilatación simétrica, que es una afección en toda la circunferencia de la aorta, y los aneurismas saculares, que es cuando hay un cambio en una protuberancia focal. Bueno, el aneurisma de la aorta abdominal se presenta con mayor frecuencia que el aneurisma de la aorta torácica, en una proporción de 5 a 1, y se presenta más en poblaciones mayores de 65 años, y la prevalencia de esta es de alrededor del 5 al 6% en el hombre y del 1 a 2% en mujeres. Y pues bueno, la historia natural de aneurisma aórtico, del aneurisma de la aorta abdominal, se ha demostrado pues que hay un aumento de riesgo en la ruptura cuando su diámetro es mayor a 5 centímetros. Y pues ahí podemos ver la imagen de el aneurisma. Siguiente, por favor. Ahora, hablando del aneurisma de la aorta torácica, pues observa generalmente en la aorta ascendente en 40% de los casos y 35% en la aorta descendente. Y pues bueno, de acuerdo con estudios de Bickerstaff, la sobrevida de los aneurismas torácicos secundarios a disección es del 21,6% al año y de 7% en 5 años. Y los no asociados a la disección tienen una sobrevida del 57,1% y 19,2% respectivamente. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre la fisiopatología justamente de los aneurismas aórticos. Y bueno, primero que nada me gustaría mencionar que dependiendo del tipo de aneurisma, ya sea torácico o abdominal, podemos tener diferentes causas. Por ejemplo, cuando son aneurismas eh, abdominales, generalmente las causas o la causa más común suele ser la aterosclerosis. También puede ser por hipertensión, enfisema, hiperlipidemia y otro factor muy importante que contribuye a que se pueda presentar un aneurisma aórtico es el tabaquismo. Y, por ejemplo, en los aneurismas torácicos o de la aorta torácica, lo más común es que sea o esté asociado a síndromes o causas genéticas, como lo puede ser el síndrome de Marfan, que más adelante nos van a explicar ese síndrome. También lo que puede ser el síndrome de Turner, eh, y bueno, entre muchos otros, ¿no? También pueden influir aspectos como lo es el tabaquismo, la aterosclerosis, etcétera, pero es un poco más común que se debe justamente por algún tipo de síndrome o alteración o mutación genética. Entonces, pues bueno,
Habiendo dado como este breve contexto, vamos a pasar ahora sí a ver qué onda con la fisiopatología. Entonces, primero vamos a tener que vamos a empezar teniendo un trastorno que nos ocasione justamente esta degradación o producción anormal de elastina y colágeno. Eso es como lo más importante, o esto es como a lo que se enfoca, digamos, la enfermedad. Esto es lo que va a estar afectado básicamente. Entonces, siguiendo, digamos que las flechitas de arriba, por decirlo así, toda esta, bueno, es como esta historia, por decirlo así, vamos a tener que, por ejemplo, en el caso de una aterosclerosis, que sea la causa justamente de este aneurisma, vamos a ver un comportamiento un tanto similar a un síndrome coronario agudo. Ajá, ¿qué es lo que va a pasar? Que justamente como tenemos esta placa de ateroma, lo que va a pasar es que pues sabemos que se empiezan a reclutar a macrófagos, a linfocitos, a leucocitos, etcétera, justamente para tratar como de remover o tratar de eliminar ese agente extraño que está justamente obstruyendo a nuestro vaso sanguíneo, en este caso a la aorta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al momento de que empiezan a llegar todas estas células justamente a la aorta, empiezan a causarle daño. ¿Por qué? Porque van a empezar a liberar enzimas, principalmente proteasas, citocinas proinflamatorias, metaloproteinasas. El problema con esto es que van a empezar a infiltrar y si recuerdan, como vimos en una imagen en diapositivas anteriores, pues la aorta tiene justamente tres capas, ¿no? La íntima, la media y la adventicia. Entonces, van a llegar todas estas células y van a empezar a atacar principalmente a la capa media, ¿no? O a la túnica media. Y lo que va a generar es que se empiece a destruir la elastina y por lo mismo va a empezar a degenerar la túnica media. Entonces, digamos que como mecanismo, como para tratar de, como no sé si llamarlo correctamente como compensatorio, la aorta se va a empezar a ensanchar. El único problema es que al momento de que se empieza a ensanchar, justamente su pared se empieza a volver pues más delgadita, ¿no? Y pues bueno, como se los comentaba, se observa con mayor frecuencia, digamos que esta fisiopatología en aneurismas aórticos abdominales. Ahora, ¿qué pasa en un aneurisma aórtico torácico? En este caso, la causa más común suele ser por síndrome de Marfan, que les digo, nos lo van a explicar más adelante, pero a grandes rasgos, pues existe una mutación que nos va a dar una alteración en el tejido conjuntivo y esto lo que va a pasar es que por degeneración quística de la túnica media y por deterioro de la colagenasa, del colágeno y de la elastina, igual vamos a tener este adelgazamiento de la capa media. También podemos presentar en este caso una pérdida de células musculares, de células del músculo liso vascular de la capa media y pues esto igual nos va a crear una debilidad de la pared aórtica. Y justamente también como ya lo veíamos ahorita en disección aórtica, dependiendo del tamaño de este aneurisma, pues podemos llegar a tener incluso una disección aórtica. Perdón. Ya. Justamente quise ponerles también esta imagen que es como representando un poco la fisiopatología de un aneurisma aórtico abdominal, que justamente como se puede ver en la imagen, le están haciendo como un zoom a lo que está pasando en la pared de la aorta, ¿no? Ya cuando se presenta este aneurisma. Entonces, siguiendo los dibujitos o siguiendo el esquema, lo que podemos observar es justamente cómo hay una infiltración de todas estas células inmunes en lo que es la capa, en lo que es la capa media o la túnica media. Y aquí estamos observando justamente cómo las proteasas están comiendo o están empezando a fragmentar a la elastina y la empiezan justamente a debilitar.
Y luego vemos aquí como en la capa adventicia, aquí tenemos algunos fibroblastos que justamente lo que están intentando hacer es como tratar de reparar ese daño que están causando todas estas citocinas, todas estas proteasas, etcétera. Pero justamente como también empieza a haber alteraciones en el colágeno y no es lo suficientemente estable, pues estos fibroblastos realmente no van a poder hacer una reparación eficiente, ¿no? Y pues también vemos como ya incluso, por ejemplo, los linfocitos o los macrófagos están empezando también a infiltrar aquí en la capa adventicia. Bueno, ahora hablando de las manifestaciones clínicas, primero que nada cabe destacar que la mayoría de los pacientes permanecen asintomáticos, por lo que es importante realizar estudios en la población portadora de factores de riesgo para ser diagnosticado. Y pues bueno, el hallazgo físico más frecuente e importante es la presencia de una masa abdominal pulsátil. Y bueno, en el aneurisma de la arteria de la aorta abdominal, pues llega a ser asintomático y sin rotura. El síntoma principal es dolor abdominal por días o semanas. Y si hay dolor lumbar de reciente inicio, puede deberse a una ruptura con hematoma retroperitoneal, que es la como complicación más frecuente del aneurisma de la aorta abdominal y se caracteriza por dolor intenso, hipotensión y masa abdominal dolorosa. Fíjate que este dolor intenso que tienen los pacientes se convierte en un dolor 10 de 10. Al estar ese aneurisma no creciendo, sino roto, ¿no? Uno, se puede romper totalmente o dos, se puede disecar. Ambas cosas duelen, ¿no? Uno, cuando es un aneurisma que va disecando, ¿no? Que se convierte en un aneurisma que ha disecado en disección aórtica, pero hay un aneurisma, te digo que el dolor se va moviendo. A diferencia, fíjate que el paciente refiere que siente como malestar, esa es como su forma de, que sienten como malestar o como si algo les estorbara, ¿no? Dentro. Depende del tamaño, evidentemente, del aneurisma, pero los pacientes refieren como un malestar, ¿no? O como una incomodidad, ¿no? Dentro de su cuerpo. Es que doctora, siento como que algo me estorbara dentro, como que me muevo y siento como que algo choca, como que algo me estorba. Entonces, es precisamente porque hay así como este efecto de cuerpo extraño, ¿no? Entonces, puede suceder que en especial, fíjate que los aneurismas de la aorta, en especial de la aorta abdominal, suelen ser muy sintomáticos en el sentido de que causan hipotensión muy importante. Al estar en ese sitio, ¿no? Y al estar en un sitio donde es descendente, o sea, ya va descendiendo la sangre y donde evidentemente la presión de la aorta es alta, lo que sucede es que hace una dilatación importante y sí puede causar choque. Ahora, si se rompe, pues pero todavía es como si le hubieran hecho un hoyo, ¿no? Un orificio al vaso con mayor presión en el sistema, ¿no? Como si en la casa una de las tuberías principales estuviera rota. Por lo tanto, la presión del sistema va a caer, o sea, la máquina va a pensar que se está fugando el líquido, ¿no? Como si le hubieran dado un balazo, por ejemplo, porque se ha roto la aorta, y entonces va a entrar en esta parte de la hipotensión. Es decir, puede caer en choque hipovolémico. La respuesta es sí, porque se podría estar vaciando el paciente. Le seguimos, por favor. Gracias, doctora. Bueno, y ahora igual que en el aneurisma de la aorta abdominal, en la torácica muchos pacientes no muestran síntomas y se descubren incidentalmente en estudios radiológicos de tórax. Y pues ya cuando estos se presentan, los aneurismas son muy grandes y comprometen estructuras vecinas. Esto provocando dolor torácico y de espalda, disnea, disfagia, tos, ronquera o estridor. Bueno, ahora pasando a hablar sobre los métodos diagnósticos. Lo principal dentro de los métodos más exactos está la ecografía abdominal. Este va a ser principalmente para el seguimiento de aneurismas aórticos abdominales pequeños.
También la tomografía o la resonancia magnética, y estos se van a ocupar para el seguimiento de aneurismas aórticos de mayor tamaño. Entendamos por mayor tamaño, mayor de 4, 5 centímetros, y menor de 4 sería un aneurisma aórtico pequeño. Digamos que el golden standard para esta patología sería una angiografía o una angiotac con contraste. Digamos que es de las más exactas, donde nos puede dar datos más precisos de dónde está ubicada o a qué nivel está ubicada justamente la aneurisma. También podemos pedir una resonancia magnética. También va a tener una precisión muy elevada y también nos ayuda a medir el diámetro del aneurisma y a planificar mejor el tratamiento. Y pues justamente, como pueden ver en las imágenes que están a la derecha, la primera pues es una ecografía, justamente, en donde es una ecografía transversal y pues justamente podemos observar, ¿no? Cómo está muy dilatado, ¿no? La aorta y ese tamaño tan grande que puede llegar a tener, ¿no? Y en la imagen que está abajo es igual, es la imagen de una tomografía, si no mal recuerdo, en donde podemos ver justamente cómo viene la aorta con su tamaño normal y luego cómo se le forma como digamos, una pancita, ¿no? Y ahora pasando a los métodos diagnósticos de las aneurismas aórticos torácicos. Vamos a tener que aquí podemos utilizar una radiografía de tórax, en la cual justamente, como pueden ver en la imagen de la derecha, vamos a poder observar un ensanchamiento del mediastino, también un ensanchamiento del botón aórtico, y también podemos llegar a observar un desplazamiento de la tráquea. También se recomienda hacer un ecocardiograma transtorácico, perdón, y con este vamos a poder medir de mejor manera el diámetro interno de la aorta. Y también se puede realizar una tomografía o resonancia magnética contrastadas, y con esto vamos a poder medir mejor el diámetro externo de la aorta. Ahora hablando sobre el tratamiento del aneurisma de la aorta abdominal, quirúrgicamente sería la reparación endovascular, y este procedimiento, pues un cirujano utiliza un catéter delgado que se introduce a través de la arteria femoral y sigue hasta la aorta. Y en la punta del catéter está colocado un cilindro de malla metálica, que es el injerto en el lugar de del aneurisma, y pues este injerto se expande y fortalece la zona debilitada de la aorta y previene la ruptura del aneurisma. También puede haber una cirugía mayor, que pues básicamente el cirujano extirpa la sección dañada de la aorta y la reemplaza por un injerto. Y farmacológicamente hablando, se utilizan antihipertensivos para reducir la presión arterial, beta bloqueadores para disminuir la contractilidad cardíaca y antiagregantes para reducir la agregación plaquetaria. Y pues también leí que pues, se ha llevado a cabo otras investigaciones de otros tratamientos farmacológicos, como la doxiciclina, que pues actúa como un inhibidor de las metaloproteinasas de la matriz, y se ha demostrado pues, buenos resultados tras estudios clínicos en gran escala en pacientes con aneurisma abdominal, así como la disminución de la expansión del aneurisma. Y bueno, ya para terminar, vamos a hablar sobre el tratamiento del aneurisma aórtico torácico. También podemos dividir el tratamiento, justamente como nos acaba de explicar el compañero, en farmacológico y quirúrgico. Como parte del tratamiento farmacológico, podemos utilizar fármacos betabloqueadores adrenérgicos, principalmente en pacientes con síndrome de Marfan. Y también podemos utilizar antagonistas del receptor de angiotensina. Y por último, hablando del tratamiento quirúrgico, lo que más se recomienda son los injertos prostéticos,
principalmente en aneurismas sintomáticos, aunque también se puede utilizar en aneurismas asintomáticos, pero que tengan un diámetro mayor de 5.5 centímetros, o que también sean aneurismas que aumenten más de 1 centímetro su diámetro al año. También podemos recurrir a la reparación endovascular. Y por último, en este caso, para aneurismas tóraco-abdominales, se utiliza la clasificación de Crawford para poder determinar igual cuál es la mejor vía de tratamiento. Y justamente con esta clasificación podemos ver qué tan extenso, digamos, o a qué nivel de la aorta se encuentra este aneurisma tóraco-abdominal. Y pues justamente es la imagen que está representada del lado derecho, ¿no? Se divide en 6 grados y pues igual dependiendo del grado, pues va a ser el manejo que se le va a dar. Bueno, ahora vamos a hablar del síndrome de Marfan. ¿Pueden poner el siguiente, por favor? Son enfermedades hereditarias del tejido conectivo. Todas estas conforman un grupo en el que la matriz del colágeno se encuentra afectada. Existen varias clasificaciones y entre estas está la enfermedad de Marfan. En el 75% de los casos son genéticos, es autosómica dominante, y esto quiere decir que con solo presentar dañada una de las dos copias del gen modificado se genera la enfermedad, y los descendientes tienen 50% de posibilidades de tener daño en el gen. Debe su nombre al médico francés Jean Bernard, y que la describió en el 96, descubriendo una niña de 5 años con dedos y extremidades más largas pues de lo normal y acompañado de alteraciones esqueléticas. Este síndrome afecta al tejido conectivo y a sus fibras elásticas, manifestándose especialmente en los sistemas u órganos que mayor cantidad de ellas tienen, tales como el cardiovascular, el esquelético, ojos, pulmones y sistema nervioso. Este tejido conectivo está constituido por una red de microfibras que está formada por fibrilina y codificada por el gen FN1. Este gen es el que está alterado, es el que tiene la mutación y es el responsable de la producción de fibrilina 1, la cual juega un papel fundamental en la formación de justamente este tejido y brindándole fuerza y flexibilidad. La mutación genera una fibrilina 1 anormal, lo que afecta la estructura y función del tejido conectivo en todo el cuerpo. Siguiente, por favor. En las manifestaciones clínicas, no todos los pacientes manifiestan de la misma manera, pueden ser diferentes, pero en general vamos a ver un paciente de aspecto delgado, son personas muy altas. En ojos pueden presentar luxación del cristalino, que pues básicamente el lente de nuestro ojo que nos ayuda a enfocar, pues está tensado por unas fibras elásticas y justamente pues están mal formadas, y esto genera que el lente se mueva de su lugar. Esto puede ocasionarse hasta en el 50% de los pacientes. También puede haber miopía y desprendimiento de la retina. En corazón, puede haber dilatación de la raíz aórtica y está en el 70 al 80% de los casos de los pacientes. Se suele manifestar en edades tempranas y tiende a ser mayor en hombres. También se puede afectar la válvula mitral, se genera un prolapso mitral que puede desencadenar una insuficiencia mitral, y la prevalencia es del 55 al 69% en las personas. Pulmonarmente, pues se puede generar neumotórax. En pecho, vemos una asimetría que se presenta en el 60% de los casos y se caracteriza por una diferencia notable en la forma y tamaño de las dos mitades del pecho. También los tipos de asimetrías que se ven puede ser justamente el pectus excavatum, que es el pecho sumido, y el pectus carinatum, que es cuando el pecho protruye hacia adelante. En manos vamos a ver el signo del pulgar y la muñeca, que esto quiere decir que la falange, justamente al doblarse, como en la imagen está a la izquierda,
va a pasar los límites de la palma y el signo de la muñeca es que al encerrar el dedo con el pulgar y el meñique, el pulgar pasa más allá de la uña del meñique. También vamos a ver aracnodactilia, que quiere decir que los dedos de la mano pues literalmente parecen como patas de araña porque están muy largos, e hiperlaxitud articular, aunque vamos a ver que en codo suelen tener limitaciones. Vamos a encontrar el retropién valgo y en columna vamos a ver desviaciones como escoliosis o cifosis, que es una curvatura exagerada hacia adelante en la parte superior de la espalda, o sea, literalmente como una joroba. Respecto a las fascies, pues los pacientes pueden llegar a presentar fisuras palpebrales inclinadas hacia abajo, como si el ojo estuviera un poco caído. En oftalmos, que quiere decir que los ojos están un poco más hundidos de lo normal. Eh, Dolicocefalia, que es que el cráneo está como largo y hacia atrás. Y retrognatía, igualmente que la mandíbula está como, pues literalmente como hacia atrás. Y también podemos ver en varios pacientes estrías que no se deben a un cambio repentino, o sea, un cambio de peso, sino que se generan como sin razón aparente. Y bueno, justamente también vamos a tener las complicaciones del síndrome de Marfan, que vamos a encontrar varias como oculares, como lo dijo mi compañera, pues puede ser como una luxación del cristalino, algún tipo de problema en la retina o una aparición temprana de glaucoma o algún tipo de catarata. También vamos a tener complicaciones óseas, que puede ser como escoliosis y todo eso que igual nos compartió mi compañerita. Y pues las cardíacas o cardiovasculares, que son una de las más como peligrosas, por así decirlo, porque va a afectar justamente el corazón y va a afectar también los vasos sanguíneos. Vamos a tener un aneurisma aórtico, que bueno, igual ya nos lo explicaron un poco, pero prácticamente las personas con el síndrome de Marfan, pues es muy probable que ocurra en la raíz aórtica. Y justo como hablamos, pues hay un defecto en el gen de la fibrilina 1, perdón, que también va a causar un crecimiento excesivo en diferentes partes del cuerpo, entre ellas, como ya lo has visto, pues el tejido pulmonar, el cual puede causar un neumotórax en la piel y en la aorta, que es lo que estamos viendo, que puede justamente provocar una dilatación, que se debilite y pues correr ese tipo de riesgo de que llegue a rasgarse o que haya una ruptura. Vamos a tener también la disección aórtica. En la disección aórtica pues, se va a producir justamente un desgarro pequeño en la capa, igual ya no lo habían explicado, en la capa interna pues, de estos protegidos, y que va a permitir justamente que la sangre se filtre entre las capas internas y la capa externa de la pared y va a provocar pues un dolor en el pecho. eh, Va a provocar un dolor en el pecho y en la espalda también puede llegar a provocar este dolor. Entonces, una disección aórtica pues va a debilitar también las estructuras de los vasos sanguíneos, pues puede provocar esto, ¿no? Vamos a tener también las malformaciones de válvulas en personas que tienen síndrome de Marfan. El tejido de las válvulas cardíacas puede ser débil y esto puede provocar un estiramiento del tejido valvular y un funcionamiento anormal de él. Y bueno, cuando las válvulas cardíacas no funcionan correctamente, pues el corazón va a empezar a tratar de trabajar más para compensar justamente esto y pues puede provocar al final pues una insuficiencia cardíaca. ¿Lo pueden cambiar por fin? Ok, bueno, para el diagnóstico, este, bueno, aquí puse algunos que se van a realizar, como los antecedentes familiares, una ecocardiografía, una tomografía computarizada, una resonancia magnética y los criterios de gen y un análisis genético. Realmente el diagnóstico del síndrome de Marfan se va a realizar justamente como le dije con los criterios de gen, que a veces pueden llegar a ser como suficientes para que una de las primeras pruebas que se pueden recomendar es la ecocardiografía, que pues es para justamente ver cómo
o el funcionamiento o el movimiento del corazón, y pues nos va a ayudar también a controlar el estado de las válvulas cardíacas y a poder ver pues el tamaño de la aorta y todo eso, ¿no? También tenemos otras opciones de imágenes que justamente las puse aquí, como es la tomografía computarizada, de tórax, que prácticamente va a evaluar las válvulas cardíacas y la aorta. Prácticamente el vaso sanguíneo que lleva la sangre al corazón, y pues ya sabemos un poquito de todo eso. También vamos a tener lo que es la resonancia magnética, que pues va a crear, perdón, justamente las imágenes detalladas de los órganos que están pues ubicados, incluido el corazón, y poder ver todo este tipo de movimientos cardíacos y pues de los vasos igual. Realmente cuando alguien es diagnosticado con el síndrome de Marfan es necesario, bueno, ahorita lo vamos a ver igual en el diagnóstico, pero lo voy a mencionar un poquito, que justamente es necesario hacer estudios diagnósticos por imágenes en una forma constante o regular para poder controlar el tamaño y pues el estado de la aorta. Y pues igual en un diagnóstico clínico que sea dudoso, poder hacer un análisis genético del FBN1, que justamente nos lo comentaba mi compañera en lo pasado, que justamente como su nombre lo dice, pues es una prueba pues, genética que se va a emplear en análisis de sangre para poder detectar las mutaciones pues en este gen, que es el que produce la fibrilina 1, ¿no? Puse también aquí justamente los criterios de gen, en el que nos va a hablar en criterios mayores, criterios menores, y cuándo debemos de tomarlo como positivo. Por ejemplo, en el sistema cardiovascular justamente tenemos los mayores y los menores, y un criterio mayor positivo, sí, un criterio mayor positivo, pues va a ser esto, ¿no? O sea, ya va a salir como positivo, o sea, con tan solo que tengamos uno o con que tengamos un sistema comprometido o un criterio menor. ¿Le pueden cambiar por sí? Bueno, en el tratamiento se pueden recomendar tratamientos para reducir la presión arterial, que justamente va a ser un tratamiento farmacológico, y para ayudar también a prevenir la dilatación de la aorta y para reducir pues el riesgo justamente de lo que hablábamos, de la disección, la rotura de esta, ¿no? Justamente se pueden plantear o se pueden usar el uso de beta bloqueadores basándose pues justamente en las características del fármaco, que va a disminuir la presión y la contractibilidad miocárdica, y va a mejorar pues las propiedades elásticas que va a tener la aorta. Si no se llegan a tolerar este tipo de fármacos, se podría usar un ARA-2 o un IECA o IECA. Y si ya, o sea, de plano ya hay una falla de tratamiento farmacológica y la raíz de la aorta es mayor a 5 centímetros, pues sí se va a considerar más como una cirugía para poder pues, solucionar este problema, ¿no? En la cirugía nos va a ayudar a reparar la aorta o las válvulas cardíacas, que hablamos que también podría tener una alteración. Que bueno, si la aorta es más grande que de lo normal, pues el médico justamente va a recomendar esto para poder reparar o reemplazar parte de la aorta y así poder prevenir la ruptura del desgarro. Y bueno, también en la válvula aórtica va a poder haber un reemplazo en ella si hay una insuficiencia mitral que ocurre cuando justamente hay un reflujo de sangre hacia la aurícula izquierda. Pues también puede haber una cirugía aquí para poder reemplazar preparar o reemplazar, ¿no? La válvula mitral. Y bueno, algo que puse como tratamiento, bueno, no lo puse, pero lo voy a decir, es que también algo que puede llegar a pasar bueno, que podemos llegar a hacer como un tratamiento es justamente el cambio de vida también en este tipo de paciente, como justamente los ejercicios que lleguen a ser de baja intensidad pueden realizarlos o de un bajo riesgo, ¿no? ¿Le pueden cambiar por favor? Gracias. Y bueno, en el pronóstico,
justamente como les comentaba, pues tienen que tener un seguimiento con un ecocardiograma anual o semestral en pacientes con diámetros aórticos que sean mayores de 4,5 centímetros o en pacientes jóvenes menores de 20 años, se pueden realizar igual de forma anual. Y pues justamente aquí, como les dije, ¿no? O sea, en los últimos 20 años, gracias al diagnóstico precoz, el tratamiento y el seguimiento continuado, y también la cirugía preventiva de la aorta, se va a conseguir que la esperanza de vida de los enfermos con síndrome de Marfan haya pasado de los 45 a los 72 años, pues así, ¿no? Y las personas con síndrome de Marfan pues iban a necesitar una vigilancia, pues sí, de por vida y posiblemente con una medicación, porque pues siempre correrán los riesgos de sufrir algún otro tipo de problema cardíaco. Y bueno, algo que también no puse, se me pasó, es que también hay guías de manejo de síndrome en embarazo, que pues prácticamente el puerperio pues son periodos de alto riesgo, ¿no? Y puede, o sea, justamente por el alto riesgo, es para una disección o la rotura aórtica en mujeres con Marfan, ¿no? Que justamente lo hablábamos hace rato. Y y pues eso, siguiente. Yo creo que ya es todo. Sí. Fíjate que entonces, en cuanto a las patologías que podemos encontrar en la aorta, uno va a ser el aneurisma aórtico, otro va a ser la disección aórtica, pero estos dos pueden confluir, ¿no?, en una enfermedad que se llama síndrome de Marfan. Fíjate que síndrome de Marfan reúne todas las características malas para la aorta. Es como si tuviéramos una manguera, ¿no?, con alta presión, pero que es muy delgada. Han comprado como, una vez me tocó comprar una de esas cosas chinas horribles, y entonces dije, no, va a salir súper bien, pero realmente la verdad es que estaba súper frágil y se rompió muy fácil, la presión no la toleró. Entonces, es precisamente lo que pasa en síndrome de Marfan. Y no solamente en un vaso tan grande como la aorta. Suele suceder también en las valvas, ¿no? Suele suceder también en las articulaciones, porque todo aquel sitio donde haya fibrina, ¿no?, va a existir, o que haya fibroblastos, va a existir esta lesión. Desafortunadamente con estos pacientes, pues te vas a dar cuenta que síndrome de Marfan son niños muy altos, ¿no? Casi te diría como, pareciera como un Klinefelter, pero no hay esta diferencia, no diferenciación, ¿no?, en la parte de caracteres sexuales secundarios. Marfan sí los presenta, pero me refiero a su conformación. Son muy altos, ¿no? Y sus manitas son muy largas, sus piecitos también. De hecho, cuando ves acostado al paciente en la camita, ¿no?, tú ves sus piecitos súper grandes, o sea, son como si fueran marcianitos, ¿no? De verdad es que no tengo otra manera como explicarlo. Como si fueran marcianitos, sus bracitos largos, sus manitas muy larguitas, sus piecitos, bueno, no se diga. Tú ves en cuanto a la conformación que tiene de acuerdo a su cuerpo y no corresponde. Son mucho más largas sus extremidades, ¿no? Desafortunadamente estos pacientes sí van a tener, así como están las articulaciones, así como pueden flexionarlas, como viste su manita, cómo la podía flexionar, igual sucede en corazón. No solo ahí, en las válvulas, por ejemplo, ¿no? En los ligamentos, esto va a suceder, ¿no? En estas cuerdas tendinosas que sostienen a las válvulas cardíacas, también va a suceder. Entonces, recordando tanto acerca del aneurisma, ¿no? El paciente, en cuanto la mayoría de estos son diagnósticos diferenciales. Marfan no, Marfan suele ser muy claro desde que ves al paciente, ¿no? Tiene la conformación así como ectópica de un síndrome de Klinefelter, de un XXY, pero sí hay esta diferenciación, ¿no?, de caracteres sexuales secundarios. Lo que un XXY no tiene, un Klinefelter, son estos pacientes de pasarela, ¿no?, que lo ves, si le pones ropa de mujer, si le pones ropa de hombre, parece hombre. Entonces, realmente ellos son hombres, pero al tener un X más, ¿no?, tienen esta característica. Entonces vas a ver muchísimos pacientes, si te metes al internet y buscas pacientes con Klinefelter en pasarela, se te van a salir muchísimos modelos y son hombres, ¿no? Pero no alcanzan caracteres secundarios porque tienen un X de más.
Y te pongo ese ejemplo porque tal vez sea mucho más frecuente que te puedas encontrar caminando de pasillo Klinefelter, ¿no? Que un Marfan, pero la diferencia es que Marfan sí tiene caracteres secundarios bien marcados, ¿no? Y cosa que Klinefelter no. Ellos tienen una hiperlaxitud, es decir, te lo pueden pasar un brazo, pueden dislocar un hombro sin dolor y sin problemas. Entonces, no quiere decir que a la larga no haya alguna repercusión. Lo mismo pasa en los... Cuando tú ves eso en sus brazos, tú piensas en la aorta, piensas en las valvas y dices tú, oh Dios, ¿no? Entonces decíamos que va a haber un aneurisma aórtico. El aneurisma aórtico es esta dilatación, ¿no? Este defecto en la pared del vaso. Desafortunadamente, con este defecto en la pared del vaso, lo que va a suceder es que con altas presiones se va a ir haciendo mucho mayor, hasta que en algún instante tú recuerdas que se supone que el flujo debe ser laminar, ya no se convierte en laminar. En este caso, va lesionando completamente el endotelio, ¿no? Del vaso hasta que se hace la exposición de colágeno y o se puede tapar. Entonces, finalmente puede haber exposición de colágeno, pueden acudir todos estos procesos inflamatorios, ¿no? Que realmente sí puede existir un problema. Desafortunadamente, uno, o se rompe totalmente, ¿no? Y hay una extravasación de la sangre y viene la hipotensión y el choque y etc., porque es un vaso de más alta presión. Entonces, el detalle es que o sucede eso o se va haciendo una disección aórtica, ¿no? Decíamos que muy probablemente, ¿no? En disección aórtica, o a lo mejor una de la historia natural, es en muchas ocasiones un aneurisma que se rompe y va disecando, ¿no? Y se crea una disección aórtica a partir de un aneurisma. Disección aórtica no forzosamente debe tener un aneurisma, porque se puede lesionar el vaso, ¿no? Puede haber una lesión mediante presión, ¿no? Y sí se puede ir diseccionando el vaso. Ambos pueden tener un dolor urente, ¿no? Desde el paciente que ha tenido una hipotensión ya importante o un dolor urente, ¿no? Que va evolucionando, que va cambiando y que va aumentando, ¿no? El sitio donde se encuentra. Muchas de las ocasiones estos diagnósticos los hacemos, ¿no? Y te digo muchas de las ocasiones porque son incidentales. Tomamos una radiografía de tórax, tomamos una radiografía de abdomen y notamos en el tórax, por ejemplo, un ensanchamiento del mediastino, ¿no? Lo que puede ir de la mano con una disección aórtica y más aún si el paciente tiene dolor o con un aneurisma si el paciente no tiene dolor pero es ensanchamiento del mediastino. Si tiene dolor pensarías ya en una disección. Entonces, esa sería la diferencia entre un aneurisma no roto incidental y un aneurisma, ¿no? Una disección que es incidental, ¿no? Pero que no tiene dolor. Entonces, generalmente la disección aórtica, ya que ha comenzado, tiene dolor y es un dolor bien importante. El paciente no puede ni dormir del dolor que tiene. Entonces, y puede ir evolucionando. Este paciente evolucionó, yo creo que en unas 2 horas desde que empezó con una sintomatología mayor hasta que llegó al estudio de cardio, fueron como 2 horas. Y lo alcanzaron, bueno, pero no fue tan bueno, pero realmente sí lo alcanzaron. Entonces aquí la idea es que puedas tener en mente que pueden existir esos diagnósticos diferenciales, ¿no? Que realmente sí pueden matar al paciente, porque al ser un vaso con una presión con un manejo de presión tan importante, y al estar lesionado de manera aguda puede causar la muerte de manera rápida. La realidad es que sí, porque el paciente se va a desangrar. Entonces ahí no hay manera. El paciente se va a desangrar, se va a terminar de disecar, por ejemplo, el aneurisma, se puede romper el aneurisma o se termina de disecar la aorta, ¿no? Mesenterio, renales, o sea, realmente todo aquello que va irrigando va a tener, ¿no? Un efecto bien importante en cuanto al bajo gasto y se van a morir esos órganos. Entonces iban a entrar en isquemia. Entonces va a ser un paciente que va a estar en choque, ¿no? Hipovolémico, pero pues se rompió desde el interior, o sea, desde dentro ya está extravasando esa sangre. Entonces, pues bueno, hasta acá la clase de hoy. ¿Alguien tiene dudas o preguntas?